el Señor me hacía reflexionar acerca de esta herencia que iban a recibir el pueblo de Israel. Dice que esta herencia es la que iban a recibir todos los descendientes de Abraham, de entrar a la tierra prometida, ¿no? De entrar a la tierra de Canaán. Pero me encuentro con que estos levitas no iban a recibir porción de tierra. O sea, todas las demás tribus iban a recibir su heredad, iban a recibir una porción de tierra donde vivir, donde instalarse, donde desarrollarse en ese lugar. Pero los levitas no. Los levitas, cuando fueron censados, si bien fueron contados, pero acá claramente la palabra dice que no fueron contados dentro del resto del pueblo, porque ellos, dice, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Y mientras meditaba en esto, tenemos que entender nosotros qué fue lo que pasó. Sabemos que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa. Dice que Moisés estaba en el monte, ¿no es cierto? Y en el monte y hablando con Dios, y Dios le estaba dando los 10 mandamientos, y no solamente le estaba dando los mandamientos, sino que Dios tuvo una extensa charla con Moisés, porque Dios le estaba dando todas las instrucciones de lo que debía hacerse. Y entonces en esa espera larga del pueblo y que Moisés no bajaba del monte, dice que ellos se corrompieron. Pidieron a Aarón que les haga una imagen de oro, ¿no es cierto? Y ellos adoraron al becerro de oro, presentaron holocaustos e hicieron fiesta alrededor de este cordero. Y entonces Dios le dice a Moisés, anda a ver a tu pueblo porque se ha desviado. Y cuando Moisés baja del monte dice que los encuentra que estaban desenfrenados, dice la palabra. Estaban totalmente desenfrenados y entonces es que él se para a la puerta del campamento y hace la pregunta, ¿quién está por Jehová? Y entonces dice que fueron estos levitas los únicos, el pueblo de Leví, la tribu de Leví, que dice que ellos estuvieron por Jehová. Y estuvieron dispuestos a la voz de Jehová de tomar su espada y de matar a todos aquellos que se habían corrompido, a todos aquellos que habían hecho entrar el pecado en el campamento, a todos aquellos que contaminaron el campamento haciendo esa imagen y adorando y presentando holocaustos, ¿no es cierto?, a esa imagen de oro, a ese becerro. Y entonces dice que en ese día ellos se consagraron. Quiero que leamos Éxodo 32, 29. Hasta ese día ellos formaban parte normal y iban a recibir también su heredad de tierra. Pero ese día ellos se consagraron, dice 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. A través de ello dice que Dios dio bendición sobre el campamento. ¿Cuándo es que nosotros nos consagramos a Dios? ¿Cuándo es que nosotros consagrarse es ser apartado para Dios? ¿Cuándo es que nosotros nos consagramos a Dios? Cuando estamos dispuestos a erradicar el pecado de raíz, a sacarlo de raíz de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos. Cuando luchamos y trabajamos para santificar nuestra vida y santificar nuestro hogar, entonces somos consagrados para Dios. Bueno, luego que ellos se consagran, no dices en qué, dices fueron consagrados para Dios y se consagraron, dice en su hijo, en su hermano, en su familia, ¿no? Porque dice que tuvieron que hasta matar
a sus propias familias para poder terminar con este pecado. Luego de esto la Biblia nos lleva al libro de Números, porque en el libro de Éxodo Dios le habla a Moisés, en el libro de Levítico le da todas las leyes, todos los estatutos, todo cómo ellos deberían comportarse, ¿no es cierto? Y luego, cuando entramos al libro de Números, vemos que el pueblo todavía estaba en el monte de Sinaí, estaba en Sinaí el pueblo. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que censes al pueblo. ¿Qué le dijo? Quiero que los cuentes. Es como acá cuando en Argentina se hace censo, ¿no es cierto? Y bueno, Dios le dijo: yo quiero que censes al pueblo, porque quiero que cuentes todos los varones que sean de 20 años para arriba y que estén capacitados para la guerra, que tenían que ir a la guerra. ¿A dónde? A sacar a los moradores de la tierra que Dios les había prometido. Y entonces vamos ahora a Levítico. Quiero que me acompañe para que podamos tener una continuidad y poder entender por qué estos levitas no iban a tener una porción en esa heredad. Entonces dice Levítico 1:3. Números 1:3. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice así: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios manda hacer un primer censo. Pero ya en este primer censo vamos a ver que el pueblo, la tribu de Leví, tampoco fue contada. Ya en este primer censo dice que ellos no fueron contados. Si usted me acompaña, ahí mismo, en el libro de Números, en el versículo 47 del capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, en el verso 47 dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Cómo dice? Que los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados ya en este primer censo entre el pueblo de Israel. Fueron contados aparte. Amén. Y entonces dice que la respuesta, la pregunta a la siguiente, la pregunta a esto sería: ¿por qué ellos no fueron contados? Cuando yo meditaba en esta palabra decía: Señor, ¿por qué ellos no fueron contados? ¿Por qué dice que ellos no recibirían una porción de tierra si no son parte del pueblo también? ¿No son descendientes, hijos de Abraham también? Y entonces la respuesta está en los versículos que continúan. Yo quiero que me acompañe a leer en el capítulo 1 de Números el versículo 50 y el 51. Dice así, versículo 50: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo, todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y entonces en el verso 51 dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño no se acercará. ¿Por qué? Porque dice, morirá. Todo extraño, todo aquel que no sea levita, que quisiera hacer esta función, ¿qué iba a hacer? Iba a morir. Y entonces vemos acá la respuesta.
¿por qué ellos no fueron contados? Porque en aquel día en que ellos se consagraron en su hermano, en su hijo, en su padre, se consagraron, se apartaron para Dios, y entonces le es dada en esa consagración una función especial. ¿Qué le es dada? Diga conmigo, una función especial. ¿Está conmigo o se está durmiendo? ¿Está conmigo o se está durmiendo? Está despierto, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces dice, primero vemos en el versículo 50 que ellos estaban puestos a cargo del servicio. A cargo del servicio. Cuando alguien está a cargo, significa que su responsabilidad es llevar adelante una función. Está a cargo del servicio, es que la responsabilidad de ellos era atender el servicio del tabernáculo. ¿Cuál era la responsabilidad? Atender el servicio del tabernáculo, cuidar y administrar todos los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, que eran muchos. Dice también que ellos eran los responsables. Las tribus, como yo le contaba el otro día a la iglesia en Castillo, Leví tuvo 3 descendientes. Y de esos 3 descendientes salieron 3 ramas de Leví. Y entonces cada una de esas 3 ramas tenía una función. Algunos eran desarmar la tienda, otros eran llevar los utensilios y otros eran mover el arca. Y entonces dice que ellos eran los responsables, diga conmigo, los responsables de armar, desarmar, trasladar el tabernáculo. Y dice que no podía hacerlo otra persona, porque un extraño, si tocaba a los santos, iba a morir. Pero los levitas ya se habían consagrado para Dios. Y mientras ellos, dice, estaban ¿dónde? En el monte Sinaí. Y entonces mientras ellos estaban ahí, dice que no habían entrado en la tierra prometida, ellos, dice que las tribus se agrupaban por sus tribus, o sea, todo Israel se agrupaba por sus tribus. Dice que ponían sus banderas según sus tribus, según su ejército, y el campamento tenía la tribu de Judá por un lado, la tribu de Benjamín por otro. No estaban mezclados, estaba cada uno con su tribu. Pero los levitas no estaban mezclados entre el resto de las tribus. Ellos tenían un lugar. Aquí la Biblia nos dice que ellos tenían que acampar alrededor del tabernáculo. Cuando nosotros leemos más la palabra, o sea, más profundamente, dice que una de las tribus acampaba a la izquierda, otra tribu acampaba a la derecha, otra tribu acampaba atrás. ¿Y quién acampaba adelante? Adelante del tabernáculo, cuya puerta daba al oriente, a la salida del sol. Dice que acampaba Moisés, Aarón y los sacerdotes, sus hijos, acampaban frente al tabernáculo. Y dice que ellos eran los responsables de guardar, diga conmigo, guardar el tabernáculo. ¿Sabe qué es guardar? Eran los responsables de cuidar el tabernáculo. Entonces vemos que estaban apartados para un servicio, que debían vivir y morar alrededor del tabernáculo. Eran los responsables de administrar los utensilios del templo. Eran los responsables de trasladar el templo cuando el pueblo se movía, trasladar la presencia de Dios. Y vimos que eran responsables de cuidar el tabernáculo. Amén. Y entonces en Números 1:53, vamos a leer versículo 53, dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. O sea que
Entonces dijimos, servicio, diga conmigo, servicio, el cuidado de los utensilios, el traslado del tabernáculo y el cuidado del tabernáculo. Esas eran las funciones. Ahora bien, yo me preguntaba, ¿para qué? ¿Por qué ellos tenían que estar viviendo alrededor del tabernáculo? Digo, Señor, ¿por qué ellos tan cerca del tabernáculo? Y la respuesta es, ellos debían acampar y vivir alrededor del tabernáculo, porque si ellos estaban lejos, ¿cómo podrían cuidarlo? ¿Cómo podrían guardar y cuidar el tabernáculo? ¿Cómo podrían saber las necesidades del tabernáculo? Si usted se muda de su casa y se va a vivir a la casa de su mamá y deja su casa abandonada un mes, usted se va a acordar si tenía yerba, si tenía azúcar, si quedó el baño limpio, si quedó el baño sucio, ¿se acuerda de algo? No, cuando vuelve se acordó que no le puso agua a las plantas, las plantas están todas muertas. Me olvidé el gato encerrado en la pieza, el gato después de un mes ya está seco ahí, muerto, ¿no es cierto? Y hoy me olvidé ponerle comida al perro, el perro en costilla, pobre, ni agua tenía, se olvidó todo. Me fui a la casa de mi mamá un mes y descuidé mi casa. Entonces la tribu de Leví, si ellos no estaban cerca, ¿cómo podrían ejercer un buen servicio? ¿Cómo podrían ejercer un buen cuidado? ¿Cómo podrían ejercer ese cuidado del tabernáculo, de ver si las cortinas estaban limpias o estaban sucias, si las cortinas estaban rotas o si había algún utensilio que estaba sucio, necesitaba limpieza? ¿Quién atendería si ellos no estaban cerca? Si hubiera leña para el altar porque el fuego no debía apagarse. ¿Quién atendería de limpiar el altar del sacrificio? ¿Quién atendería de poner agua en la fuente del lavacro, del lavado? ¿Quién atendería todas esas funciones? ¿Quién limpiaría? ¿Quién traería los animales? ¿Quién sacaría las cenizas? ¿Quién haría todo ese servicio? Tenían que estar cerca. ¿Y sabe qué es lo que quiero decirte con esto? Nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Nuestra vida tiene que estar, nuestra tienda tiene que estar plantada cerca de Dios. Si nosotros no plantamos nuestra tienda cerca de Dios, ¿cómo podremos atender el servicio? ¿Cómo podremos atender nuestra vida espiritual? Porque hoy no hay tabernáculo, hoy no hay tienda, pero quiero decirle que hoy hay templo. Nosotros somos templo hoy del Dios Altísimo. Y este templo necesita de un cuidado. Necesita primeramente de una consagración. Necesita, segundo, de que nosotros estemos con nuestra tienda cerca de Dios. Hoy nosotros somos ese real sacerdocio que tenemos que presentar servicio para cuidar de la presencia de Dios en ese templo. Diga conmigo, en este templo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y mientras meditaba en esto, yo decía, Señor, ¿cuántos altares apagados? Si el fuego no debía apagarse, si las lámparas debían estar siempre encendidas, ¿cuántos altares apagados? ¿Cuántas lámparas sin aceite? ¿Cuántas lámparas apagadas? Y otras lámparas humeando. Usted sabe, lo que estamos estudiando allá en Castillo, que la función del sacerdote era limpiar el pábilo o el pabilo de las lámparas,
debía cortarse la mecha, la parte quemada, y debía suministrar todos los días ese aceite. Porque al cortar la mecha quemada, al cortar lo viejo, esa luz iba a alumbrar más. Y era necesario el aceite, porque era el combustible de esa lámpara, de esa luz. Y yo meditaba y digo, wow, ¿cuántas lámparas que están apagadas? ¿Cuántas lámparas que están alumbrando muy poco? ¿Cuántas lámparas que están humeando? ¿Cuántas lámparas sin aceite? ¿Cuánto incienso que está mezclado? Ya no sube ese incienso puro delante de la presencia de Dios. El sacerdote debía preparar un incienso especial, una mezcla especial, y Dios le dijo, no prepararán otra mezcla, esta mezcla es la que se necesita para el incienso. Y el sacerdote debía quemar ese incienso y ese aroma subiría hasta la presencia de Dios. Y yo meditaba y decía, ya no se quema incienso, porque no hay incienso que quemar. Ya el humo del incienso que sube ya no es el incienso puro que el Señor pidió, está mezclado. ¿Sabe qué? Ya no hay oración. El incienso, ese humo que sube, la oración. No hay oración. Y hay oraciones que suben mezcladas, ni siquiera pueden subir, porque el Señor dijo, si no es el incienso, como yo lo digo, ese no sirve. Hay oraciones que están mezcladas con la carne. Hay oraciones que están mezcladas con el carácter, con la emoción. Ya no hay ofrenda. No hay ofrenda, como decía el pastor, no hay reverencia. Qué poca reverencia. Qué poca alabanza. ¿Dónde están los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad? Qué poca búsqueda. Qué poca cuidado del templo. Qué poco cuidado de la presencia. Qué mala administración de esos utensilios, de esos recursos divinos que Dios nos dio para que nosotros mantengamos vivo, limpio el altar, consagrado, santificado, para que la presencia de Dios more, habite, viva y se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo ha decidido mudar su tienda. No quieren morar alrededor de Cristo. Han decidido mudar su campamento con el resto. ¿Sabe qué significa? Que ya Cristo no es el centro de tu vida. Que tu corazón se ha empezado a desviar. Y ya tu prioridad no es Cristo. Ya tu prioridad no es amarlo, no es honrarlo, no es reverenciarlo, no es buscarlo. Tu prioridad es morar lejos. ¿Sabe lo que significa? Que ellos tuvieran que acampar alrededor y rodear todo el tabernáculo. Significa que Cristo es el centro de esa tribu consagrada. Significa que ellos debían vivir solo para Cristo. Significa que ellos ya no tenían que esperar una herencia terrena. Ya no tenían ni siquiera que pensar en recibir una herencia terrenal.
Ellos tenían que vivir y su deseo tenía que ser vivir y su deseo solo para Cristo. Quiere decir que sus propios deseos estaban anulados. Pero ¿por qué empieza hoy a verse esto? De estos templos descuidados, sin presencia, arruinados. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Y como les decía la otra vez, viene un empujoncito, viene el profeta en una santa cena, nos infla un poquito, nos hace ahí un poquito de fuego, viento en las brasas, que hay algunas brasas que aún están encendidas. Se arma un poco el fuego y dura una semana y luego de vuelta a decaer. ¿Sabe por qué? Porque tu tienda no está alrededor de la presencia. Cristo ha dejado de ser el centro de tu vida. Y como has mudado tu tienda, entonces se descuida la presencia, se descuida el tabernáculo, se descuida el servicio, se descuida la oración, se descuida la alabanza. Ya te da lo mismo venir a la iglesia, sentarte, venir a la iglesia, charlar, venir a la iglesia, te da lo mismo. Es más, si voy a charlar mejor, en vez de llegar y buscar de Dios. Te levantas en tu casa y tampoco cuidas la presencia. El otro día hablaba con los niños en la escuela bíblica y me sorprendía. Porque por más enseñanza que uno le imparta, no hay en los niños una búsqueda. Yo les decía, ¿cuántos doblan sus rodillas? Y ponemos las alabanzas de la pastora Alicia y decimos, ¿cuántos doblan sus rodillas? 40 niños, 3 manos levantadas. ¿Cuál es la falla? ¿Dónde está tu tienda? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde plantaste tu tienda? ¿Dónde está tu deseo ahora? ¿Está cerca de Dios? ¿Está en Dios? ¿O lo mudaste? Porque necesitas alcanzar otras cosas que te satisfagan a vos. Quizás no son malas, pero por satisfacer tus propios deseos, descuidaste la presencia. La presencia de Dios en tu hogar, en tu vida, en tu casa, en tus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Descuidaste la gratitud. Te olvidaste que todo viene por Dios y es para Dios. Y que sin Dios nosotros no somos nada. Luego pasaron muchos años. ¿Sabe por qué? Después de este censo pasaron muchos años. Porque cuando estuvieron a punto de entrar a esa tierra, el pueblo se rebeló contra Dios, murmuró contra Dios. ¿Saben qué oportunidad? En la oportunidad en que los 2 espías entraron a la tierra y vieron a esos moradores que eran gigantes y ellos tuvieron miedo. Y vinieron y transmitieron toda esa negatividad al pueblo y el pueblo murmuró contra Dios. Y entonces dice que Dios le dijo a Moisés que se volvieran al desierto, porque es toda esa generación que durante años venía murmurando contra Dios, no querían cambiar, siempre estaban inconformes y era toda una queja contra Dios continua. Dios dijo, hasta que ellos no mueran, hasta que toda esa generación no muera en el desierto, el resto no va a entrar. Toda esa generación que no quiso cambiar, ¿sabe lo que hizo? Demoró la bendición.
Cuando nosotros no queremos cambiar, cuando nosotros somos rebeldes a Dios, cuando somos rebeldes a su palabra, cuando no nos humillamos ante Dios, nos quebrantamos ante Dios y le permitimos a Dios que Él nos moldee, nos trabaje, nos transforme, nos cambie, demoramos el propósito, demoramos la bendición. Y entonces el pueblo quedó demorado como 40 años en el desierto. Entonces, cuando ya toda esa generación había pasado, había muerto, había perecido, Dios le vuelve a hablar a Moisés y le dice Dios, hace un nuevo censo. Le dice nuevamente, hace un nuevo censo del pueblo, de las 12 tribus, y aquellos que tengan 20 años para arriba y que estén preparados para la guerra, contalos. Pero aquí vemos lo que el versículo que hemos leído. ¿Qué versículo habíamos leído al comienzo? Números 26, 62. Y vamos a leerlo otra vez, que dice: de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, pero no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Y la pregunta es, Señor, si estaban consagrados, si estaban haciendo tu voluntad, si estaban cuidando el tabernáculo, si estaban cuidando el servicio, ¿por qué no les fue dada tierra? ¿Sabe por qué? Porque la herencia de ellos no era terrenal. Ellos ya habían recibido una herencia. Y esa es una herencia espiritual. Un pacto perpetuo. Ellos ya no necesitaban pensar en una herencia terrenal, porque lo que ellos tenían era superior, era espiritual, era celestial, era eterno. Es lindo. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Es bueno disfrutar de las bendiciones de Dios, porque Dios bendice a su pueblo, nada te va a hacer faltar. Es bueno disfrutar. Pero ese no es el punto principal. Tu prosperidad, tu avance económico, las cosas que te complacen, terrenas estoy hablando, y que te llenan muchas veces, pero esa llenura es breve, es corta. Es bueno disfrutar. Sí que es bueno disfrutar, pero no es la prioridad. La única y verdadera y más valiosa herencia que nosotros tenemos es Cristo. Esa es la herencia. Ellos ya no necesitaban pensar en otra cosa, porque recibieron una herencia celestial. Una herencia espiritual de morar alrededor del tabernáculo, de servir al Dios Altísimo, de estar en medio de la presencia del Dios Altísimo. Esa era la verdadera herencia. No era una herencia entre las demás tribus, sino una herencia que para nosotros hoy es Cristo. Es una herencia, escuche, perpetua, que no se termina, es eterna, es celestial, es divina, que no se compara ni puede comprarse con dinero terrenal. Es algo que hemos recibido por gracia, solo con creer. Y tenemos esta gran herencia. Y muchos han decidido poner sus tiendas lejos.
Tenemos esta gran herencia y muchos han decidido poner su corazón lejos de este tabernáculo, de este Cristo. Esa es nuestra herencia más valiosa. Yo quiero pedirte que cierres ahí tus ojos un minuto y que medites. ¿Dónde has puesto tu tienda? ¿Estaba tu tienda cerca del tabernáculo? Y de repente un día levantaste campamento y mudaste tu tienda, llevaste tu corazón hacia otro destino, hacia otro lugar. Descuidaste el tabernáculo, descuidaste la presencia de Dios, descuidaste el servicio, te empezaste a enfriar, te empezó a dar lo mismo. Te ganó el cansancio, te ganaron las luchas, te ganó el desánimo, la tristeza. ¿Dónde está tu tienda? ¿Dónde está tu deseo para Dios? Ya no es más tu corazón para Dios, así como el corazón de Dios es para nosotros, o solamente quedó el deseo de Dios para nosotros y nuestro deseo hacia ¿dónde lo dejaste? Pero te acuerdas de mudar tu tienda provisoriamente hacia Dios. Cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez. Esta herencia no es provisoria. No es para que levantemos nuestro campamento y nos alejemos. Y luego cuando necesitamos levantamos campamento y lo plantemos de vuelta cerca de Cristo para luego levantar campamento e irnos. Tú tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Si nos consagramos, consagrémonos de una buena vez en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra casa, para Dios. Si vamos a amar a Dios, amémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque eso es el primer mandamiento. Si vamos a servir, si vamos a orar, si vamos a adorar, si vamos a buscar, si vamos a presentar nuestras oraciones, que sean a la manera de Dios, tienes que tomar una determinación. Dejar de dar vueltas. Y si te está faltando firmeza, porque el mal que a muchos les aqueja no es el físico, sino es la falta de disciplina, la falta de carácter, la falta de perseverancia, la falta de constancia. Esa es la enfermedad que está acongojando la vida espiritual de muchos. Hay que tomar una determinación y decir: basta, no quiero más de esto. No quiero más de esta falta de firmeza. No quiero más de esta falta de búsqueda. No quiero más de una falsa búsqueda, porque por momentos te entusiasmas y dices: voy a buscar a Dios, porque yo sé que a muchos les pasa. Voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Y de repente buscas a Dios un día, 2 días, 3 días. Al cuarto ya no lo buscas tanto. Al quinto ya te enfriaste. Y al sexto ya no oraste más, no buscaste más. Voy a meditar en la palabra, aunque me cueste, aunque no entienda. Yo sé que Dios me va a obrar.
Agarras la Biblia el primer día, el segundo día y el tercer día. Ay, no entiendo, me cuesta, me olvido, no puedo. La iglesia tiene que tomar una determinación. Seguir a Dios de una buena vez. Porque si decides seguir a medias o decides irte, mudar tu campamento lejos de Dios, podrás disfrutar de muchas bendiciones terrenales, sí, pero perderás la mayor herencia, que es la espiritual.